Hola amigos emprendedores, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendizaje, el podcast de CEAGE para jóvenes empresarios. Este es el espacio donde conocemos historias de éxito, compartimos información útil para negocios y sobre todo buscamos inspirarte con la experiencia de nuestros invitados. Como ya sabéis, CEAGE es la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y lleva 30 años trabajando para mejorar el entorno de emprendimiento y desarrollo de empresas jóvenes en España. Si eres empresario y menor de 41 años, este es tu espacio. Te invitamos a visitar nuestra web, www.ceage.es, para tener más información. Mi nombre es Jorge Molina y hoy nos acompaña uno de los mejores oradores de nuestro país. Él es Iván Espinosa de los Monteros. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Jorge. Los oradores buenos no han podido venir, pero he venido yo y ya está. Bueno, podemos decir que es un doble, ¿no? Carlos Latre. Iván, que es orador, como decimos, pero antes de eso es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Tiene un MBA en el Kellogg School of Management. Inició su carrera profesional en distintas empresas de servicios de auditoría y consultoría y banca, como Arthur Andersen, Salomon, Smith Barney o McKinsey & Company. Y bueno, tras completar su MBA, pues comenzó una aventura empresarial en ámbitos como la televisión, el sector editorial, textil o servicios a domicilios, aunque su principal línea de negocio durante los últimos 15 años ha estado dentro del sector inmobiliario. Sin embargo, Iván Espinosa de los Monteros es por muchos o por casi todos conocidos por su experiencia política. Fue portavoz del grupo parlamentario Vox en la anterior 13ª y 14ª legislatura, partido en el que además desempeñó las funciones de secretario general y vicesecretario de Relaciones Internacionales. Y bueno, pues te agradecemos que estés aquí con nosotros en esta tarde lluviosa de martes. Y una entrevista muy interesante la que tenemos por delante, que quiero empezar preguntándote sobre el marco regulatorio empresarial, porque España pues ha experimentado muchos cambios en los últimos años y quería saber tu punto de vista sobre si crees que estas medidas legislativas han sido positivas o no, y qué medidas legislativas crees que son necesarias especialmente para favorecer la creación y el crecimiento de empresas en nuestro país. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarme y es un placer para mí siempre, en general, hablar con jóvenes y sobre todo con jóvenes empresarios que creo que tienen un mérito extraordinario y son la base de nuestro crecimiento futuro, ¿no? Y en segundo lugar, contestando a tu pregunta, yo creo que la legislación que tenemos refleja la visión que los políticos tienen de lo que es una empresa, de lo que es un empresario, de lo que es una persona emprendedora, ¿no? Y es muy negativa. Los políticos, en general, desconocen bastante cómo funciona el mundo de la empresa. Muchos, o casi todos, no han trabajado nunca en una de ellas. Y los políticos de izquierdas, pues además sospechan que es un centro de explotación de trabajadores, que es un sitio de especuladores, que es un sitio donde lo que se procura es ganar dinero, cosa que es verdad, pero lo ven siempre, como digo, como algo negativo, ¿no? Y por eso esa cultura es la que luego se traslada a la legislación. ¿Tenemos una legislación adecuada para nuestros jóvenes y no tan jóvenes emprendedores? La respuesta es claramente no. No. España es un país de autónomos, España es un país de micropymes o de pequeñas empresas, no somos un país de empresas medianas, como puede ser Italia o puede ser Francia, o ya medianas y grandes como Francia o Alemania, y mucho menos de grandes multinacionales como Estados Unidos o algunos países asiáticos. No somos eso, somos un país de emprendedores, somos un país de autónomos, somos un país de comerciantes, y todo nuestro marco jurídico debería estar orientado a facilitar la vida a esas personas. Pero cuando uno revisa la legislación mercantil, la legislación fiscal, la legislación laboral y la nueva legislación que se van inventando, todo tipo de áreas de igualdad o como quieras llamarlo, pues es toda una caza al que contribuye, una caza al que arriesga con éxito. Palos en las ruedas. Es decir, y esto es una mentalidad con la que tenemos que acabar. Tenemos que transformar esto en todo lo contrario. Tenemos que transformar nuestra sociedad primero, culturalmente, una sociedad que apoye al que lo intenta. Al que lo intenta. No digo al que tenga éxito ni al que tenga fracaso, al que lo intenta. Porque aquí tenemos dos problemas, que es el que lo intenta y tiene un fracaso, nadie se lo perdona. Pero el que lo intenta y tiene éxito, no se lo perdonarán jamás. Fíjate que eso lo decía Gerard Piqué, que es un empresario de éxito, y decía que el problema que tiene España es que la gente está esperando a que falles para señalarte. Pero además, si triunfas, también te van a señalar. El tema del yate, ¿no? Sí. Yate, dije yo que eso no iba a funcionar. Yate, avisé yo de que no te metieras. Yate. Entonces, claro, esta es la mentalidad que tenemos que cambiar. Además de cambiar la legislación, por supuesto. Pero primero es una mentalidad colectiva, un cambio cultural en el que veamos al joven emprendedor, o no tan joven, insisto, al emprendedor, al empresario,
al que intenta algo. Oye, un emprendedor puede ser una persona también dentro de una empresa, puede ser una persona que dirija un departamento y tenga la intención de que ese departamento crezca o mejore o innove o cambie o ofrezca productos y servicios diferentes, ¿no? Tenemos que intentar, como sociedad, premiar al que lo intenta. Insisto, tenga éxito o no. Porque la historia más frecuente entre aquellos que tienen éxito es una historia de fracasos repetidos. Normalmente hay muy poca gente que le pegue bien a la primera, ¿no? Muy poca gente que se siente en su dormitorio en la universidad y cree Facebook y en 5 años de repente es un unicornio que vale más de 1.000 millones de dólares. Eso no pasa con mucha frecuencia, no pasa con mucha frecuencia. Lo que es más común es la historia de un tío que cuando tiene 20 años monta un bar y le va mal. Y cuando tiene 22 monta un servicio de delivery y le va mal. Y a los 24 monta un servicio y le va mal y mal. Pero de cada una de esas etapas aprende algo. Y de repente en una le va medio bien. Y de repente en otra ya le va bien, bien, bien. Y claro, todo el mundo ve cuando te va bien, pero nadie ve el esfuerzo que ha habido detrás. Un poco como en el deporte, ya que has sacado el tema de Piqué, ¿no? Es decir, todo el mundo ve lo bien que juega Piqué, por poner un ejemplo, en un mundial, ¿no? Y el éxito y el triunfo y las novias y todo lo genial de ganar el Mundial de Sudáfrica. Pero lo que nadie ha visto han sido los madrugones desde que es niño. Digo de Piqué, cualquiera, sí. Piqué, pero vamos, los madrugones desde que es niño, los entrenamientos cuando hace frío, la cantidad de veces que fallas, la presión, las críticas en los periódicos, cuando te fichan, que por qué te han fichado, cuando te dejan ir, que por qué te han dejado ir. O sea, eso es lo que hay que entender, ¿no? Que detrás de cada éxito ha habido pues mucho esfuerzo anterior y siempre una dosis de suerte, pero mucho esfuerzo y no siempre bien entendido, ¿no? Y no deja de ser una metáfora de la vida. La vida es fallar y acertar. Y es aprender de los errores, ¿no? Y por eso digo que deberíamos tener toda una mentalidad y, por tanto, toda una legislación orientada a tolerar los fallos del individuo que lo intenta y a premiar a aquel individuo que sí tiene éxito, premiar socialmente. ¿Y dónde crees que es muy interesante esto que comentas del tema cultural? Yo estoy de acuerdo, creo que también el tema cultural reside también sobre la visión que hay del empresario. Pensamos que en este país los empresarios son Juan Roch y Amancio Ortega, cuando la realidad, como tú bien has dicho, es que es un país de pymes. Que también lo son, oye, que también sí, por supuesto. Son dos tíos que empezaron de cero y que han llevado a hacer dos. Pero que empresario es el que ha montado una frutería aquí debajo también, que parece que en este país, ¿no?, sobre todo en determinados sectores ideológicos, queremos identificar empresario como con ese señor que tiene un coche y un chofer, ¿no? Claro. ¿De dónde crees tú que deben hacer el cambio cultural? En el sentido de, ¿crees que se debe impulsar desde la educación, por ejemplo, con una asignatura de cultura económica o algo así? ¿O crees que debe ser algo más de...? Voy más atrás. Es decir, los españoles, y esta es una gran generalización, cada uno es de la manera que es, pero tenemos enormes virtudes, ¿no? En el campo del trabajo, por ejemplo, somos un país donde se improvisa muy bien. No quiero reducir es un país donde la gente resuelve muy bien problemas sobrevenidos, ¿eh? Esto en otros países más formalistas es muy difícil. Somos un país donde hay ideas muy buenas, donde hay mucha creatividad. Somos un país lleno los españoles están llenos de, yo creo que de fortalezas y llenos de virtudes, ¿no? Pero tenemos un defecto como nación, tenemos un defecto que es terrible, que es la envidia. Y de ahí nace todo. De ahí nace todo, joder. Entonces, yo sigo sin entender la envidia. No entiendo que si tú tienes un amigo al que le va bien, a ti te parezca mal. Pero ¿tú qué quieres tener? ¿Amigos con éxito o amigos con fracaso? Quizá algo muy cultural, ¿eh? Por eso digo que es un cambio cultural. Es decir, primero tenemos que cambiar la cultura para luego cambiar la legislación. Entonces, lo primero que tenemos que empezar, y esto es muy difícil, un cambio cultural es muy difícil, ¿no? Porque está muy arraigado. De las generaciones muy arraigado. Pero lo primero que tenemos que entender es que ojalá a todo el mundo le vaya bien. Yo deseo que a mis amigos les vaya bien, yo deseo que ganen dinero, yo deseo que tengan éxito, yo deseo que tengan que se casen con la persona adecuada, les vaya muy bien y que su familia le vaya estupendamente. O sea, ¿cómo voy a desear que les vaya mal a gente a la que quieres? Incluso a gente a la que no quiero, pues podré ser indiferente, pero no deseo que le vaya mal, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, insisto, en el contexto de que tenemos muchísimas virtudes y somos un país maravilloso, pues nos visitan 80 millones de personas al año y muchos se quedan a vivir. Pero si tuviéramos que erradicar un problema sería este. A partir de ahí ya puede cambiar todo. Es decir, oye, ¿por qué no, como en países, pues como en Estados Unidos, al que le va bien, ¿por qué no le preguntamos por qué le ha ido bien, pero para emularlo, no para criticarlo? Oiga, ¿usted qué es? No, yo soy ingeniero de caminos y he montado una constructora y hemos hecho... ¿Y cómo lo contó? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo empezó? ¿No? Hay otro podcast por ahí de una persona que quiero mucho que se llama Así empecé, que cuenta historias de éxito. Y son maravillosas y hay que escucharlas para aprender. Casi todas las historias de éxito vienen precedidas, como digo, historias de fracaso. Pero
fracaso que te dan algún aprendizaje que te permiten al siguiente tener éxito. Pero empecemos por admirar a los que lo han hecho bien, en lo que sea, en el deporte, en la música, en el cine, en la empresa, por supuesto, en la academia, en todas partes. Uh-huh. Y rendirles la admiración que merecen. Oye, si alguien ha destacado por encima de los demás porque se ha esforzado, oye, si a alguien le ha caído la fortuna de su padre, bueno, pues es otra historia. Pero si alguien ha destacado por encima de los demás, de sus coetáneos, sorprendentemente por encima de lo que él mismo esperaba muchas veces, pues porque se ha esforzado más, porque tiene unos talentos, porque ha sabido aplicarlos, porque ha sabido, por lo que sea, dejemos ya de criticarle. Empecemos a pensar que lo ha hecho bien. Si ya no podemos profesar admiración, que eso ya es mucho, por lo menos seamos tolerantes. Pero también, insisto, tolerantes con el que lo intenta y fracasa. Se ha hablado muchas veces en España de una ley de segunda oportunidad, una ley, y no lo acabamos de hacer bien. Es que una persona que fracasa y que quiebra tiene que tener el incentivo de volver a empezar, sin que tenga detrás una carga infinita de persecución de Hacienda o de la Seguridad Social de por vida, ¿no? Porque la persona que fracasa, por lo menos lo ha intentado y seguro que ha aprendido algo. Y si le pones el camino un poquito más llano, yo no digo que le ayudes, pero si le vas quitando trabas, es posible que lo vuelva a intentar con el aprendizaje de lo que le ha ido mal la anterior vez. Y ahora es posible que le vaya un poco mejor. Si vuelve a fracasar, claro, pues otra y otra y otra hasta que lo haga bien. No es casualidad este podcast se llama Aprendizaje porque yo creo que resume, ¿no?, la perfección, lo que es la vida, como decíamos, pero también, por supuesto, la carrera empresarial de una persona, ¿no? De cualquier persona que emprende es un aprendizaje. Y es así, ¿no? Y hay errores que no cometes, aciertos que tienes. Pero incluso los que aciertan a la primera te explican a todo lo pasado todos los errores que han cometido por el camino. Y cómo no me di cuenta yo en ese momento de que necesitaba hacer esto y hice lo contrario. Y cómo me equivoqué y no tuve la visión en ese momento de hacer esto y lo contrario. Claro, porque la vida es un continuo aprendizaje. Y creo que por eso es muy importante escuchar, ¿no? Que es una palabra que muchas veces no utilizamos tanto como deberíamos hacer, ¿no? Pero al final también lo que trasciende de lo que comentas es que hay que escuchar a los que saben, ¿no? Eso tú como padre seguramente también se lo digas a veces a tus hijos, ¿no? Entiendo. Hay que escuchar a los que saben, hay que escuchar a nuestros mayores, que muchas veces se les ignora o se les margina o se asume que no saben lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y muchas veces lo saben mejor que otros que tienen menos experiencia, ¿no? Y volviendo a hablar del tema de la empresa, en la actualidad, desde CAG se ha apostado o se ha defendido siempre una fiscalidad diferenciada para los jóvenes empresarios. Quería preguntarte sobre este respecto. ¿Crees que a las empresas emergentes, a los jóvenes empresarios, habría que apoyarles con una fiscalidad diferenciada? Bueno, Portugal en cierto modo lo está haciendo. Eso es muy interesante. Yo extendería esto no a los jóvenes empresarios, sino a los jóvenes en general. Yo creo que los jóvenes tienen hoy más oportunidades de las que hemos tenido en ninguna generación anterior, porque tenéis el mundo ante vuestra disposición, porque con un móvil se puede montar una empresa, porque hay manera de llegar a Nueva Zelanda desde tu casa donde estás ahí trabajando. Es decir, tienes delante un mercado infinito, gigante, con más población que nunca, con más poder adquisitivo que nunca. También tienes más competencia que nunca. Y tienes algunas dificultades que antes no existían. Entonces, muy específicamente, pues hay campos como el de la vivienda o, en fin, ¿no?, la adquisición de ciertos bienes de larga duración que es más difícil hoy para un joven que antes, a pesar de que los tipos están más bajos. La inflación ha ido por un camino, pero el precio de la vivienda en muchos sitios ha ido por otro. Bueno, por muchos motivos como este, yo sí creo que a los jóvenes, sean emprendedores o sean empleados, pues poner una fecha, un límite, ¿no? Antes has dicho que los jóvenes son los de menos de 41. Eso me parece fantástico, yo no porque sé que dice que yo fui joven hasta hace relativamente poco, ¿no? Es verdad que los 40 son los nuevos 30, ¿no? La edad, sí, claro. La edad que sea, ¿no? Pero que definamos como joven. Pero yo sí creo que tenían que tener una fiscalidad diferenciada, porque no es lo mismo obtener un cierto nivel de renta para una persona que tiene 60 años, ya tiene la vida hecha, ya tiene sus inversiones hechas y ya tiene su patrimonio hecho, que para una persona que está empezando. No es lo mismo. Yo creo que los jóvenes tienen que tener una mayor facilidad para empezar a capitalizar pronto, para cuando ya sean mayores, pues haber podido prosperar un poco más, ¿no? Entonces yo sí haría una fiscalidad diferenciada por edad. Si quieres hasta un límite, ¿no? Si un joven gana 2.000 millones de euros, pues tendrá que pagar. Claro, sí. Pero en general, de nuevo, eso es la excepción. Es decir, dada una juventud determinada y hasta un límite razonable, yo sí creo que los jóvenes tienen que tener una fiscalidad diferenciada para permitirles empezar a ganar un poco de tracción o lo que en macro se llama la formación bruta de capital fijo. Es decir, que esa gente pueda establecer, oye, o bien comprar una casa, o bien comprar un local, o bien invertir en medios de producción o lo que sea que está haciendo,
facilitarse un poquito al principio para que al final pueda tener... Es una forma de generar riqueza, claro. Que al final Sí. es lo importante. Hay una palabra que en las últimas semanas, especialmente desde que Trump llegó a la administración estadounidense, resuena más que nunca, que es la palabra burocracia, ¿no? Que era un poco también el gran elefante en la habitación, ¿no? Sí. Todo el mundo se quejaba de la burocracia, pero parecía que nadie quería tomársela en serio. Y al respecto de la burocracia y también sobre el acceso a financiación, yo te quería preguntar si crees que es necesario impulsar en estos campos de reformas o normativas para ayudar a las pymes. Por supuesto que sí. Hemos dicho antes que España es un país de autónomos y de pequeñas empresas, ¿no? Y yo he comprobado a lo largo de la vida que las economías de escala te ayudan mucho. Es decir, que tú haces la misma labor en una empresa muy pequeña o en una empresa muy grande y cunde mucho más en la grande, porque los costes fijos se amortizan o se distribuyen mejor, porque, como digo, las economías de escala entran muy rápido, ¿no? Entonces, creo que a España le convendría un proceso de consolidación de empresas. Es decir, convendría que muchos autónomos se juntaran para montar una pyme o que las pymes se fusionaran. Yo antes trabajé en fusiones y adquisiciones y hemos visto algunos casos, pero que las pymes o las empresas medianas se fusionen para, como digo, ganar economía de escala y eficiencia, ¿no? Y muchas son complementarias, o pueden ser geográficamente, o por tipo de producto o de servicio, o por approach hacia el mercado. Hay muchas maneras de buscar las eficiencias. Pero eso debería estar también, digamos, debería estar fomentado desde el punto de vista mercantil y fiscal. De la misma manera que una vez que las empresas ya tengan un tamaño mínimo, pues creo que habría que facilitar mucho más el mercado de financiación alternativa para startups o empresas que están empezando con un tamaño mediano. Quiere decir que el capital riesgo es un instrumento que ha sido fundamental, pero absolutamente fundamental para el crecimiento económico, especialmente en compañías nuevas. Por ejemplo, Silicon Valley nunca hubiera existido si no hubiera tenido una legislación, no voy a decir laxa, sino favorable a los inversores de capital riesgo. ¿Quiénes son los inversores de capital riesgo? Pues arrancan siendo personas, individuos, que han tenido éxito en la vida y que apuestan por una empresa en concreto, ¿no? Que una empresa que puede ser un grupo de jóvenes en un garaje, ¿no? O puede ser una cosa que está empezando. Con el tiempo, todo se va sofisticando y ya no es un individuo que tiene un poco de dinero, sino que son compañías específicamente dedicadas a ello, que levantan fondos en mercados de capitales y los aplican a la inversión o los aplican para invertir en compañías pequeñas con el propósito de hacerlas crecer, hacer que ganen un gran tamaño, un gran volumen y salir de su capital en un plazo típicamente entre 5 y 7 años. Normalmente con un buen margen para la sociedad de capital de riesgo que invirtió en ellas arriesgando, teniendo en cuenta que 9 de cada 10 inversiones suelen fallar. Entonces hay una que compensa a las otras 9, ¿no? Estoy haciendo grandes números. Bueno, este tipo de instrumento o este tipo de financiación es muy favorable para las pequeñas y medianas empresas que estén en posición de crecer mucho. Y muchas veces lo único que les hace falta es capital. ¿Por qué? Pues porque tenemos una planta de producción que está vendiendo muy bien no sé qué producto, pero necesitaríamos ampliarla o duplicarla o multiplicarla y eso cuesta mucho. Sobre todo el sector primario y secundario. Yo creo que el sector agroalimentario es un gran ejemplo. Por supuesto. Donde España tiene un potencial enorme. España no es un país favorable a las sociedades de capital de riesgo, por eso las grandes firmas no están aquí. Y mira que hay mercado. Y te dirán, no, porque en España no hay empresas medianas. Bueno, como decía antes, empecemos por convertir a los autónomos en pequeñas y medianas empresas. Sigamos por facilitar la fusión de esas pequeñas y medianas para encontrar empresas ya de un tamaño mediano, tirando a grande, incluso quizá exportador. Y ahí es donde entra las sociedades de capital riesgo, ¿no? Entonces, pero, decir que hay que hacer cambios normativos, pero todas desde la cultura de orientarnos a facilitar las cosas a los que lo intentan. Y luego, por supuesto, cuando se gana dinero, pues grabarlo con los impuestos oportunos, como es natural, ¿no? Pero fomentar que esto se haga desde el principio, igual que antes he dicho, una fiscalidad favorable para los jóvenes hasta un cierto límite, pues una fiscalidad favorable para las compañías que empiezan, para los negocios que están arrancando, que tienen mucha dificultad, que tienen dificultad de competir con otros que llevan más años, que van a cometer más errores, pues una fiscalidad favorable también desde el punto de vista. Antes comentabas el tema de la globalización, que es también muy interesante, sobre todo creo que en el sector industrial, quizás en los primeros 15, 20 años de este siglo, la globalización, la deslocalización también ha supuesto un gran reto para las empresas. Yo recuerdo sobre todo haber leído hace no relativamente mucho un libro sobre la industria catalana que explica también por qué Cataluña
le afectó más la crisis de 2011 y es porque tenía un tejido industrial muy importante, pero formado por empresas familiares que no fueron capaces de adaptarse a la digitalización y globalización. Y eso provocó que se cerrasen muchísimas empresas en Cataluña, más del doble que en Madrid, País Vasco y Andalucía. Y con lo que eso supone, ¿no? El empleo industrial es un empleo de calidad que fija población y por supuesto, genera... está bien pagado. Eso es. Tú, en un contexto, como decimos, de creciente globalización, creciente digitalización, un cambio continuo, ¿no? Lo que dicen siempre el entorno VUCA, ¿no? Y el entorno BANI, ¿cómo crees que se puede apoyar también a las empresas para que se adapten a estos cambios? ¿Crees que se reduce todo al tema legislativo, tema de financiación, o también hay que conseguir de alguna forma educativamente? Bueno, por supuesto, yo es que siempre quiero un cambio cultural antes del cambio normativo, pero hay más cosas que podemos hacer, ¿no? Tú has señalado bueno, primero, en el caso de Cataluña, ¿sabes? Empieza por no destruir políticamente un marco de convivencia que hacía de ese sitio que fuera una zona atractiva, ¿no? Para la inversión. Empecemos por ahí, ¿no? Un marco jurídico. Hoy Barcelona ha sido durante años pues una ciudad que lideraba España en muchos aspectos, también en la de atracción del capital extranjero. Hoy la que lidera es Madrid y la segunda no es Barcelona, ¿eh? Es Alcobendas. O sea, Alcobendas atrae más capital extranjero que Barcelona. Interesante. Sector farma, sector industrial, hay de todo. Pero que Alcobendas, que es una ciudad con cariño, pero que es una ciudad satélite de Madrid, que atraiga más capital extranjero que Barcelona, interesante. Da mucho que pensar, ¿no? O sea, algo se ha hecho mal, ¿no? En Barcelona, digo, o algo se ha hecho bien en Madrid, pero ahí hay un contraste. Pero volviendo a lo que tú estabas diciendo, a mí me parece que nuestra experiencia muy reciente nos debería hacer aprender algunas cosas. En el COVID hemos aprendido algunas cosas, más allá del tema sanitario, que ha sido un desastre todo, pero en el tema puramente de cadena de suministro hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que no es bueno que un país como España esté desabastecido de ciertos productos o ciertos componentes. Sí. Hay algunos que es muy difícil que tengamos jamás. Por ejemplo, microchips, ¿no? Es muy difícil por cuestiones complejísimas. Yo estuve justo ahora, esta semana, 2 años en Taiwán intentando entender qué hacía de esa pequeña isla paupérrima hace solo 50 años que sea el principal fabricante del mundo de microchips que están no ya en los ordenadores, en una cámara, en un micrófono, en una nevera, en un reloj, en todo, ¿no? Y la historia es muy compleja, pero te lo resumo, en España eso no va a pasar. Punto. Pero hay otros muchos partes y componentes de producción industrial que sí podríamos tener en España, y de hecho los tuvimos en su momento y que hemos ido subcontratando o llevando a otros mercados. Y hemos aprendido, como digo en el COVID, que no tenerlos puede ser un problema para nuestras cadenas de suministro. Yo recuerdo una imagen del COVID, que es la fábrica de SEAT en Martorell, una de las mayores de España, haciendo equipos de protección individual y mascarillas. Y dices, pero ¿cómo puede ser que un país... creí que os decía otra cosa, parada por la falta de suministro. No, también, pero está bien parada, pero fíjate que porque no tenemos empresas que fuesen capaces de hacer. Estamos hablando de equipos de protección individual y mascarillas. Pero mira, has tocado el tema de SEAT, Martorell, el sector automóvil, industria, ¿no? España es excepcional en el sector del automóvil. Es excepcional que tengamos a Ford en Almussafes, a Citroën en Vigo, Mercedes en Vitoria, Opel en Zaragoza, Renault en Palencia, Renault en Valladolid, Peugeot aquí en Villaverde. O sea, bueno, increíble, ¿no? Somos el primer fabricante de Europa de diésel. Somos el segundo de automóviles. Y con una industria auxiliar muy importante, ¿cierto? Tenemos española. Antolín de Burgos, una empresa de factura más de 1.000 millones al año. Partes y componentes que eran españoles. Entonces te digo, oye, si hemos visto que muchas de nuestras fábricas han parado con consecuencia del COVID porque no llegaban las cadenas de suministro. Cuando ya empezaban a arrancar, de repente un carguero en el canal de Suez se queda atascado y es disruptivo las cadenas de suministro otra vez de todo el mundo. Tal. ¿No sería una buena idea intentar primar? ¿Cómo se puede primar? Pues fiscalmente, por supuesto. A aquellas fábricas que vuelvan a producir productos que antes se hacían aquí y que hemos llevado fuera. ¿No sería una buena idea primar el estocaje de ciertas partes y componentes que son esenciales para la industria? ¿Cómo se prima fiscalmente? Pues se prima a la hora de poder reducir el impuesto de sociedades, el stock que has acumulado, porque es una reserva estratégica para España, no solo para tu compañía, sino para España. Que te puedas apuntar como un gasto superior, que no te apliquen con independencia de que el método sea el FIFO-LIFO. Quiero decir, que hay maneras de primar, y si tú pones el incentivo, la gente reacciona al incentivo, ¿no? La recuperación de las fábricas en España de ciertas cosas que hemos perdido, con un componente adicional, y con esto ya acabo.
el motivo por el que se fueron era porque nuestros costes laborales, que fueron muy atractivos en los 60, 70 y 80, dejaron de serlo ahora. Eso. Y no solo los costes, también la normativa laboral no es muy favorable. Bien. Pero es que ahora muchos de estos productos se hacen en fábricas donde lamentablemente ya no hay tanto peso del factor humano, es decir, ya no hay tanto coste laboral, ya es más tecnológico, ya está más robotizado. Pero claro, si eso es así, entonces volvemos a ser competitivos con cualquier país del mundo, porque el robot cuesta lo mismo. Y lo que tenemos que hacer es ser capaces de traer estas fábricas a España y, aunque sea, dotarles del necesario capital humano para que funcionen. Pero lo que digo, para asegurarnos de que esas piezas y componentes que son claves en nuestra cadena de suministro no nos vayan a fallar ni por un barco atravesado, ni por una pandemia, ni por un cambio de opinión de nuestros proveedores en Asia, ¿no? Al respecto de la industria, hace poco leí una reflexión muy interesante sobre el cómo la industria automovilística había exportado, había deslocalizado la producción en China pensando que nunca llegarían a copiarnos, ¿no? Y ahora estamos, hace poco, ¿no? Aquí en CEAGE, uno de los compañeros viene de trabajar precisamente en Tesla, si no estoy si no recuerdo mal, y me contaba que, claro, que hablando de los nuevos coches chinos que están entrando, MG, el BYD y tal, y dice, no, estos están entrando pero espérate que van a venir mejores y más baratos, ¿no? Porque nos han copiado los chinos. Pensábamos... Bueno, han pasado dos cosas. Primero, les hemos dado nuestro proceso de fabricación y ellos han aprendido con muy poquito respeto por nuestra propiedad intelectual, digo nuestra, la de Occidente, ¿no? Con muy poquito respeto por nuestra propiedad intelectual. Sí, no solo caracteriza. Y eso ha sido hasta hace 15 o 20 años, pero desde hace 15, efectivamente, ya no es que nos copien, sino que ya van por delante en muchos aspectos. Creo que ha habido un etnocentrismo europeo que creo que nos ha llevado también un poco a donde estamos. Pues encima nosotros hemos empezado a hacer harakiri, ¿no? Vamos a prohibir los coches diésel, vamos a prohibir los coches de combustión. Es la tormenta perfecta, pero que lo gracioso es pero que lo somos idiotas, o sea, sí. Claro, entonces, no, tiene que ser eléctricos, mira, pero las baterías no se producen, no, depende usted de China, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos estas tonterías, no? Y segundo, oye, ellos han estado subvencionando muy fuertemente una industria que si no hubiera sido competitiva, y nosotros no hemos puesto los aranceles propios para permitir que nuestros vehículos y nuestros productos compitan en igualdad de condiciones. Vamos a pasar... Aranceles, perdona, quiero aclarar esto. Solo para compensar las ayudas estatales, ¿eh? No porque nos caiga mal o bien China, sino ya usted está entrando a interrumpir o a destrozar un mercado que tenemos en Europa. Si usted está compitiendo en buena línea, no tengo nada que decir. Ahora, si usted viene subvencionado por el Estado, diga, no, mire, contra eso sí nos podemos... Europa no se puede subvencionar la industria, que es que... Claro, aquí está prohibido ya. Un momento de cambio que entonces, de repente nos hemos caído de un guindo, ¿no? O jugamos todos a lo mismo y entonces bien... Y bueno, pasa lo mismo en el sector agroalimentario cuando dices, ¿no? Una serie de normativas en Europa y no. Totalmente. Pero bueno, por acabar con la parte industrial, pero sí que es verdad que creo que el sector industrial, como comentábamos antes, es muy importante porque genera empleo de calidad, un empleo bien pagado y luego... Creo que entronca con muchos de los problemas. Por ejemplo, antes estábamos hablando fuera de León, una provincia que sufre una despoblación muy acusada. Hace unas semanas tuve la suerte de estar en Villablino, zona minera por excelencia, donde llegó a haber 6.000 personas trabajando en las minas y ahora hay cero. Donde es que también, 15.000. Es que también nos prohibimos a nosotros mismos. Claro, no hay industria. Pero tú, fomentando la creación de industrias en la España interior, resuelves gran parte de los problemas de despoblación también y de la vertebración del país. Y insisto, con un empleo de calidad, que es algo... Pero con la industria o con la agricultura. Sí. Que hemos renunciado a hacer un plan hidrológico nacional que estaba aprobado hace 25 años, no se ha ejecutado. Y seguimos sin llevar agua a sitios donde hace falta. Y seguimos teniendo exceso de agua en otros sitios que vertemos al mar muy por encima del caudal ecológico necesario para mantener el flujo del río. Y luego tenemos desgracias gravísimas como la de Paiporta, que se pueden evitar con las infraestructuras adecuadas, ¿no? Eso es. Fíjate que todos los problemas de los que estamos hablando son autoinfligidos, ¿eh? Es decir, que no es ni culpa de un enemigo exterior, que no es que Francia nos esté... No, es mala gestión. Claro, que somos nosotros mismos, ¿no? Dice, nos damos cuenta cerramos las minas porque ya no podemos quemar carbón, porque eso no es ecológico. Ya, pero luego le compras energía producida con carbón a Marruecos. Oye, nucleares no, porque es gravísimo. Tal. Ya, pero luego le compras energía nuclear a Francia. Sí, yo creo que al final es la demostración de que en la vida hay que buscar el equilibrio entre lo ideal y lo práctico, ¿no? O sea, como en todo, ¿no? Y quería preguntarte, cambiando un poco de tercio, sobre la vivienda. Tú vienes del sector inmobiliario, la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre los jóvenes. Ha habido un encarecimiento a nivel general en toda España. ¿Qué crees que se puede hacer para abordar este problema, teniendo en cuenta que la mejor solución no pasa por perjudicar a la inversión en el sector?
y sobre todo por perjudicar al que ya ha comprado la vivienda y ha hecho el esfuerzo, ¿no? Pero bueno, a riesgo de repetirme, porque lo he contado ya en algún otro podcast, pero yo insisto mucho en que el problema de vivienda, que es un problema muy grave, pero muy limitado a grandes zonas urbanas, ¿eh? Es decir, que no hay, creo, un problema de vivienda muy grave en el medio rural, no lo hay en ciudades más pequeñas o en poblaciones o pueblos grandes, ¿no? Pero volviendo al tema, es un problema esencialmente político. De nuevo, nadie nos está obligando a tener unas viviendas caras. Pero claro, si los poderes públicos, que son los mayores dueños del suelo en España, especulan con el precio del suelo, si además a la hora de realizar una promoción te tienen meses, si no años, esperando una licencia, meses, que añade costes financieros a la vivienda. Es decir, suelo caro por culpa de los poderes públicos. Financiación que te va comiendo, encareciendo todavía más el producto. Te obligan a utilizar ciertos materiales ecosostenibles, ecológicos, pero más caros. Y te pone una normativa que te impide desarrollar más volumetría en espacios donde lo podías hacer perfectamente, acolmatándola o haciendo más rentable la inversión e intensificando el uso. Es que y luego cuando lo vendes te vuelven a cobrar o IVA si es primera vivienda o ITP y AJD si son segunda. Te están encareciendo ellos el coste de vivienda, pero ellos, digo, los poderes políticos de una manera muy grave. Entonces, ¿qué hacen? Te señalan, tú eres un especulador porque has comprado 3 pisos. Oiga, la gente invierte lo que da la gana. No, pero es que entonces tienes que alquilarlo a un precio asequible. Chico, la gente lo alquila al precio al que le resulta rentable alquilarlo. Pero si cuando lo alquilo corro el riesgo de que me entre un ocupa o un inquiocupa, pues tengo que añadir un coste adicional que es comprar un seguro que me garantice que no me van a ocupar la casa. Entonces, todos son dificultades añadidas para el que quiere comprar una vivienda, ¿no? Fíjate que la semana pasada hablaba con un profesor mío de la Universidad Carlos III y me contaba, ¿no?, que le ha heredado ahora 2 pisos y claro, con la nueva normativa dice, joder, lo que nos empujan es a alquilar a parejas gays de 60 años, porque claro, con la nueva normativa, que si tienes hijos pequeños, que si tienes, claro, te generas mucha inseguridad. Claro, es que volvemos a lo mismo, es decir, ¿tú qué es lo que quieres incentivar? Es interesante, ¿no? Al final parece que la ley parece que la gente que hace las leyes no tiene en cuenta, o sea, las hace desde un ideal sin tener en cuenta. Volvemos a lo mismo, nunca han estado en el mercado real. Vamos a limitar la renta de las viviendas. Felicidades, te acabas de cargar el mercado alquiler. Vamos a poner un límite al precio. Pero si es que además, si es que está demostrado ya que no funciona, si es que se ha hecho muchas veces, se ha intentado, ha sido un desastre en todos lados donde se ha probado. E insiste, oiga, no insiste usted, aprenda un poco, hombre. Aprenda un poco de lo que ha pasado en otros sitios, tenga usted en cuenta cómo funciona el mercado, piense en las leyes de incentivos y ponga usted facilidades. Madrid hay un problema de vivienda. Esto digo siempre, te subes a las 4 torres, miras hacia el norte. Esto es un descampado. Después de 27 años, Madrid, 27 años, pero 27 años. Bueno, 27 años han conseguido aprobar, todavía no... Bueno, fíjate, se aprobó en el gobierno de Carmena, que dejó de gobernar en 2019. Sí. Estamos en 2025, o sea, que yo creo que va a pasar... Hasta que llegó Carmena, sí, pues eso, ahora 27 años, bueno, y Carmena reduciendo la edificabilidad, o sea, encareciendo todavía más el producto, o sea, oiga, si yo voy a vender si yo puedo hacer un edificio de 100 pisos, le garantizo que cada piso va a ser más barato que si solo puedo hacer 10. Entonces Carmena que hizo reducir la edificabilidad y los demás lo aceptaron por sacarlo ya de una vez. Pero no se puede tardar 27 años en cambiar. Es un caso que digo Madrid Nuevo Norte, o en un momento se llamaba Dutch, Desarrollo para Chamartín, como lo quieras llamar. Pero vamos, que mira para el sur, o mira para la de Valencia, o sea, que está lleno de suelo que no tiene ningún valor ecológico. Que Madrid, por ejemplo, no tiene. Hay mucha demanda, pues sale mucho. Barcelona sí tiene ese problema, que Barcelona está encerrada, por la montaña, pero Madrid no tiene ese problema. Si estamos en una meseta que es todo, que es un páramo, que no es que tenga ningún valor ecológico, que no, hombre, es que tenemos aquí una selva valiosísima que hay que preservar. Bueno, no, lo que tenemos es un descampado donde se podría construir al infinito, o te digo más, en el centro de Madrid, esto se ha probado en algunos sitios, se puede intensificar en la volumetría también, porque tenemos edificios generalmente bajos, no tenemos muchos rascacielos en Madrid, y hay muchas zonas de la ciudad donde podrías intensificar, levantando más pisos. Sí, requiere... es muy complejo, requiere aprobación de comunidad de vecinos, requiere un refuerzo estructural, sí, requiere, pero una vez que lo haces, y eso es más ecológico, lo más eficiente, las infraestructuras están, y tenemos buenas infraestructuras de transporte, de educación, de recreo, de todo, para intensificar el uso dentro de la misma ciudad. Pero también es interesante lo que comentabas respecto a la vivienda, y entronca un poco con lo que decíamos antes también de la industria, de, como decías, el problema no está en toda España, está en determinados sitios, porque hay una no hay un problema tan grave. Quizás si conseguimos también... Por cierto, ahora que he hablado de eso, ya que me he acordado, y estuve con los señores que me decían, hay un segundo problema, que es que si tú
dejas que se pierdan ciertos barrios, abriendo la puerta a la inmigración descontrolada y no precisamente la que viene a trabajar, pues hay algunos barrios donde los españoles ya no pueden vivir, o lo quieren, o se tienen que ir, haciendo todavía más grave el problema de vivienda en los sitios donde sí quieren estar. Bueno, pues muchas gracias por habernos destrozado el mercado de la vivienda y los barrios y los pueblos donde trabajaba y vivía mucha gente desde hacía generaciones. Hablemos de la reducción de la jornada laboral, que es otro de los grandes temas, ¿no? Una gran idea para destrozar. Está muy bien pensado. Cuéntanos. Sí, porque nos va demasiado bien y esto no puede ser. Me parece que con esa frase nos va tan bien. Pues la misma estupidez que ya se ha demostrado. ¿Aprobará? Eso es lo primero. ¿Tú crees que bueno, pues está en manos de Junts? Eso te iba a decir, ya veremos lo que votan. Cuando tú estuviste en el Congreso, Junts estaba partido en dos, si no recuerdo mal, ¿no? Estaba el PDeCAT, que en paz descanse, sí. Y Junts... Había alguno más o menos racional. Bueno, el PDeCAT estaba Ferran Bel, ¿no? Ferran Bel era un tipo... Sergi Miquel también. Un tipo que por lo menos había... De hecho, es el representante de Ferran Bel era un tipo que me separaba en muchas cosas, como es natural, pero bueno... Digo, porque no soy independentista catalán y no sé, nunca he sido más bien lo contrario. Guadella, creo que era el otro diputado. Pero por lo menos era un tío que sabía de lo que se traía entre manos y que tenía, si no recuerdo mal, yo creo que él tenía una asesoría fiscal. Había sido alcalde de Tortosa, si no recuerdo mal. O sea, el tío sabía. Y entonces era razonable en estos temas, ¿no? Ahora... ¿Y la gente de Gran Junts? O sea, ¿tú sabes si la gente de Junts ha cambiado respecto a la anterior legislatura y ahora? Porque se les ve ahora más proclives a... Bueno, la gente de Junts está... Me refiero a los intereses de las empresas o de las pymes. Cataluña es una región de pymes, de mucha empresa familiar, como decíamos. Y está en un tema solo que todo lo demás le da igual. Y ellos además lo explicitan, ¿no? Sí, con Miriam Nogueras, yo creo que no se esconden. Son muy claros, ¿no? Te explican abiertamente cómo están utilizando las instituciones en su favor y no se esconden, no se ocultan, ¿no? Pero te digo, o sea, está todo cada vez peor. Y ese segmento de partidos políticos pues también está mucho peor. No es que antes estuviera bien, pero está todavía peor. Yo creo que sí, la pérdida de gente como Ferran Bel pues es mala para la política, para la economía, y para la fiscalidad, y para el sentido común y para todo, ¿no? Y esto de esa discrepancia política más aguda, no puedo estar más lejano en lo político que un independentista catalán, o vasco, o extremeño, me da igual. Pero sí era un tío que tenía cabeza, claro. Y... Por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, que es otro de los temas de debate de las últimas semanas, ¿cómo crees que va a impactar en la productividad y competitividad de las empresas? Pues todo lo que sea encarecer y dificultar impacta negativamente en la productividad. Esto es el primero de macro. Pero es un tema interesante porque esto lo hemos dicho alguna vez y nadie os ha hecho mucho caso. Yo entiendo que hay mucha gente que gana poco dinero o que con el salario mínimo se vive muy mal en ciertas zonas de España, especialmente en grandes capitales que son muy caras, ¿no? Ya, pero ¿por qué nadie habla del salto que hay entre el salario mínimo que percibe el trabajador y el coste empresa? Porque es que allá hay muchísimo dinero, ¿eh? ¿Y por qué no, en vez de hablar de cómo incrementamos el salario mínimo, o mejor, si hablamos de cómo se incrementa, ¿por qué no hablamos de cómo reducimos cotizaciones sociales o cómo reducimos IRPF y el impuesto que paga tanto el trabajador como el empresario a cuenta del trabajador? Es decir, ¿por qué no mantenemos más o menos fijo, incluso ojalá reducir el coste empresarial aumentando el salario del trabajador? Porque el Estado no está dispuesto a hacer el más mínimo esfuerzo, y volvemos a lo que decías antes de Elon Musk, de reducir su tamaño, simplificar la burocracia y reducir sus gastos. Entonces, como no están dispuestos ellos a hacer sacrificio, te lo cascan a ti. Entonces, si tú eres un joven que está, o una persona que está con el salario mínimo, estás cobrando muy poco. Pero lo que tú no eres consciente siempre es que en realidad estás cobrando bastante más y el Estado se está llevando una parte proporcional muy grande de tu sueldo, a base de cotizaciones, de IRPF y del IRPF que paga la compañía por ti. Y eso no se habla nunca, ¿eh? O sea, ¿por qué no hablamos nunca de eso? De reducir el tamaño del Estado, de reducir esos costes, de simplificar y facilitar la vida para que haya más gente empleando a más trabajadores y por tanto subir el nivel de vida del país, más gente contribuyendo. Fíjate que tanto en el tema del salario mínimo como el tema de la reforma laboral hay un nexo, ¿no? Algo que se comenta, que es el tema de la productividad. Sobre todo se comenta mucho con el tema de la reforma laboral. Claro. No sé qué opinas, si la reforma laboral crees que promueve la productividad, que es uno de los grandes argumentos que se han posicionado. Claro que no. O sea, que han si defendido. La productividad es o sea, España tiene un problema de productividad, es una realidad respecto a los países, sobre todo el norte de Europa. Y un problema no entender
que la productividad es el único drive, es lo único que justifica la subida salarial. Es decir, usted va a cobrar más, ¿por qué? ¿Porque lo dice un Produce político más. o porque produce más y mejor en menos tiempo o a menos coste? Hombre, si es usted capaz de introducir cambios disruptivos en el proceso de fabricación o de producción de un bien o de un servicio, pues podrá producir más y, por tanto, el coste siendo el mismo, pues hará que sea más productiva su compañía o su individuo, lo que sea. Entonces sí se puede subir el sueldo. Tenemos un caso ahora evidente en la inteligencia artificial. Es decir, la irrupción brutal de la inteligencia artificial va a cambiar la forma en la que trabajamos. Y, por tanto, hay un riesgo y una oportunidad. El riesgo es que elimine puestos de trabajo, indudablemente. La oportunidad es que aquellas personas que antes hacían un trabajo que daba una productividad X sean capaces ahora de producir 2 o 3X o X al cubo gracias a la aplicación de la inteligencia artificial. Es decir, Pero para eso hay que ser flexibles. Y me da la sensación de... esto ya es toda una explicación cultural. Hay que ser flexibles, hay que ser capaces de adaptarse, hay que no ser contrarios al cambio, o sea, hay muchas cosas. Sí. Pero te pongo un ejemplo. Si tú eres una comercial que trabaja en una inmobiliaria y tienes que hacer al día 10 o 15 llamadas, pues tendrás unos resultados X. Pero si tú puedes incorporar inteligencia artificial y que haga una llamada robotizada utilizando tu voz y sea capaz de hablar, en vez de con 10 personas, con 100 al día, pues probablemente tu productividad se dispare. No sé si por 10, pero se dispare, vamos a decir que se dispare un 20%, un 30%. Bueno, pues si tu productividad mejora un 20 o 30%, la empresa se llevará una parte de ese incremento, pero tú te podrás llevar una parte. Entonces tú podrás incrementar tu sueldo, no un 4, un 3, un 5, Sí, pero es que esto un 15, que un parece 20. básico, o al menos para mí es básico. El problema es que a nivel social hay capas o sectores ideológicos que no parecen entenderlo. Ideológico seguro, porque están, por definición, en contra de todo esto, ¿no? Pero yo estoy convencido que a la gente más sencilla le explicas las cosas de una manera razonable y sensata y lo entienden, ¿eh? Es que esto se entiende. Sí, yo creo que es Oiga, la famosa guerra cultural, ¿no? La famosa batalla cultural, que al final es una cuestión Pero de al final, relato. sí, el problema, claro, si es que el problema es que no se Yo que soy explican las cosas. periodista, sí es toda una cuestión de relato. Yo tengo una granja, ¿eh? Y usted viene aquí a ordeñar mis vacas. Entonces yo le pago lo que sea, ¿sabes? El mínimo, o le pago 1.500 euros por ordeñar las vacas. Bueno, si de repente incorporo un sistema en el que el ordeño es automático y usted lo que hace en vez de ordeñar 10 vacas al día es pasar 100 vacas por el sistema y usted se ocupa de que las vacas entren y salgan, que por cierto no hace ni falta porque ya se hace solo, pero bueno, usted me ayuda a que en vez de 10 se ordeñen 100, entonces yo generaré más ingresos, es decir, tendré más productividad, podré vender más leche, ganar más dinero y te podré pagar un poco más a ti. Fíjate, es que Pero parece, si tú ayer ordeñabas 10 y hoy ordeñas 8, parece ¿qué te suba el sueldo? que me lees la mente porque justo el jueves estuvimos en un pueblo en Cáceres, en una ganadería de caprina, ¿no? Y entonces nos contaba que, claro, antes tardaba en ordeñar 100 cabras, lo hacía manualmente 2 o 3 horas, y ahora, como está automatizada, puede hacer 150 en media hora. Y que con el tiempo que le sobra, pues ha montado una quesería. Ya pasó de vender solo leche a hacer... ¿no? Y esa quesería, en el medio rural, si ¿no? tiene un comercial que va de pueblo en pueblo vendiendo el queso y vende 100.000 euros al año, pues se podrá llevar el 25% de lo que gana. Pero si consigue a través de aplicaciones informáticas venderlo por internet o por Instagram y en vez de 100.000 vende 300.000, pues ganará el triple. Claro, no. Suponiendo que no hay economías de escala y que los costes fijos se reparten igual, ganará el triple y entonces sí le podrá subir el sueldo, no digo un 300%, pero un buen porcentaje. Aquí pero si no ganas más es muy difícil subir el sueldo. Ahí que estamos hablando entre jóvenes, porque es de espíritu, ya venías, he dicho que vienes de fresquillo, ¿no? Padres de jóvenes. Paro juvenil. Ese otro gran elefante en la habitación, ¿no? Lideramos todos los rankings en Europa. ¿Qué crees que se debe hacer al respecto? ¿Dónde crees que está la clave para fomentar la empleabilidad de los jóvenes? Pues de nuevo, en colocar los incentivos adecuados. Si tú a una empresa le dices que le vas a cobrar lo mismo por un chico recién salido de la escuela o de la universidad o de la FP, que todavía no tiene ninguna experiencia, que a otra persona con 5, 6, 7 años más de experiencia le vas a cobrar la misma cotización social, le vas a pasar la misma inspección de trabajo, le vas a tratar exactamente igual, pues es muy difícil que contraten al chico o la chica más joven. Si tú diseñas un programa en el que, en el caso de FP, desde que arrancan, en el caso de universitarios, en que hagan prácticas, se pongan a trabajar con una condición especial, que no requiera mucha complicación, que sea sencilla y que sirva sobre todo para que el joven se forme en la práctica, porque una cosa es estudiar, tú estudiaste económicas en el caso tercero. No, yo periodismo, o sea que lo mío más que nada es práctico. Pues una cosa es
estudiar la teoría de cómo son las 5 W, Los ¿no? 5 W, ¿no? ¿Vale? La pirámide. Y otra cosa es irte a un periódico, a un digital y ejercerlo, ¿no? Entonces, tú necesitas, además de la teoría, ir a una radio o a un periódico, a un digital o lo que sea, y hacerlo. Y cuando ya lo has hecho durante 2 años, aunque tengas 20 años o 22 o 24, los que tengan, empiezas a ser ya, volvemos a la palabra, productivo para la empresa. Efectivamente. Entonces, hagamos que nuestros jóvenes sean tan productivos que sea una necesidad de las empresas contratarles. Hagamos que si es un joven que no ha trabajado nunca o tiene muy poca experiencia o tiene menos de lo que sea, 5 años de experiencia, su cotización sea prácticamente 0. Y por cierto, a aquellos que están ganando o que están cobrando subsidios del Estado y que por tanto tienen poco incentivo para trabajar, pues pongamos incentivos para que se pongan a trabajar también, porque es que hay, entre jóvenes y no tan jóvenes, un número extraordinario de gente que renuncia a trabajos que existen porque no les conviene, dada la diferencia entre recibir el salario mínimo y recibir las ayudas del Estado que te ofrecen. Entonces tenemos simultáneamente la mayor tasa de desocupación o de paro juvenil y una de las más altas en general de Europa, y simultáneamente preguntas en cualquier industria, en cualquier comercio, y no encuentran gente. No hay gente para construcción, no hay gente para restauración, no hay gente. No hay gente para nada. No hay gente para nada. Entonces, ¿cómo puede ser simultáneamente que no haya gente y que haya paro? Pues algo estamos haciendo mal. Fíjate, yo ahí creo que también es una cuestión cultural, ¿eh? Creo que en España se ha maltratado, en cierto modo, la FP y tenemos una sobrecualificación y es interesante. Creo que también a nivel cultural... Universitaria, dices. Sí, en España, en Alemania hay 50 de cada 100 alumnos que salen de bachillerato van a la universidad. En España estamos hablando de 70 de cada 100. Creo que hay una descompensación y creo que nace, sobre todo en la época post-crisis, de una cuestión cultural de entender que el que no estudiaba la carrera, sobre todo en zonas de España donde Extremadura, Andalucía, incluso Valencia, donde antes de la crisis había un abandono escolar en los 16 años de un 40 sobre 100, ha llegado a haber. Después de eso se impuso la narrativa del que no estudiase una carrera, pues no. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Ahora que seguimos hablando de jornada laboral, ya nos vamos acercando al final de la entrevista, hablábamos de los jóvenes. Yolanda Díaz, ¿qué opinión te saco aquí a bailar directamente a la palestra? Porque bueno, se ha enrocado mucho con el tema también de la reducción de la jornada laboral. Yo creo que también, no sé si lo ves como una tabla de salvación política. Ha llegado a decir que el ministro Carlos Cuerpo es mala persona, que a mí es algo que me ha llamado mucho la atención, que hablase en esos términos de un compañero suyo de gobierno. ¿Qué opinión te merece? Lo primero, yo no hablo en términos personales de nadie. Yo no hablo como me cae a mí, o de si es simpática o antipática, o tan guapa como ella dice que le dicen que es. Esas cosas no me... El del piropo no... Esas cosas no. Yo estoy hablando... O sea, yo juzgo a la persona que ejerce la labor de ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno, o lo que sea y tal. Es un desastre. Es un desastre. Es de las personas más perjudiciales dentro de un gobierno muy perjudicial para la economía española, porque arranca de posiciones ideológicamente simplemente equivocadas, muy equivocadas. Arranca del desconocimiento profundo de la realidad del mercado laboral. Arranca de la sospecha, arranca de la acusación hacia cualquiera que ejerza una actividad profesional, sea un autónomo, sea una empresa, sea una gran empresa, una pyme, un comerciante, y arranca apelando a esos instintos más bajos, que es lo que le gusta a la izquierda, que es el odio, la envidia, el rencor, cuando lo que tenemos que estar haciendo es pensar cómo elevamos un poco el nivel para que España sea un país pues, cada vez más productivo, cada vez que ingrese más, de más esfuerzo, de más rendimiento, de más trabajo, de más riqueza, que luego esa riqueza, por supuesto, se redistribuya según la normativa fiscal del momento. Pero en lugar de pensar cómo fastidiamos más al que más está prosperando, está ganando, lo que tenemos que hacer es cómo facilitamos las cosas para que cada vez haya más gente generando empleo, cada vez más gente creciendo, cada vez más gente apostando por contratar jóvenes o no tan jóvenes, por abrir una sucursal más de su negocio, por abrir un mercado nuevo, por invertir en una granja adicional, por fusionarse, como decíamos antes, con otra empresa mediana del sector, por consolidar su posición ampliando el rango de productos y servicios. O sea, estamos totalmente orientados a molestar, fastidiar, poner palos en la rueda al que prospera, en vez de estar buscando la manera de que haya cada vez más gente que prospere, ¿no? Este es el conjunto de lo que mentalidad de mediocre desde mi punto de vista. Desde luego, mentalidad de gente que no entiende cómo funciona o no quiere entenderlo, o entendiéndolo está dispuesta a acabar con, bueno, pues con un espíritu que yo creo que sí que hemos tenido hasta hace relativamente poco, de lo que te digo, hace 2 años, en la época de tu abuelo, ¿no? La gente se mataba por hacer horas extras en el trabajo.
Porque oye, había un incentivo. Tú trabajabas horas extra, normalmente estaban bien pagadas, no tenía tan altas cotizaciones sociales y permitía a una familia de clase media o de clase más humilde prosperar más deprisa, ¿no? Esto se ha perdido por completo. Ya nadie quiere hacer horas extras, todo es una dificultad, los propios empresarios no quieren que se hagan horas extras porque vienen muy grabadas, todo está mal visto, trabajar está mal visto, ganar está mal visto. Lo que está cada vez mejor visto es ser un sujeto pasivo dependiente del Estado, esto es lo que le gusta a la izquierda, sujetos pasivos dependientes del Estado, hacer lo mínimo y luego buscarse maneras de complementar si hace falta por fuera del sistema, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es exactamente lo contrario que deberíamos querer para un país. Deberíamos querer un país que esté pendiente de prosperar, de crecer, pero claro, es que oigo a políticos y a no políticos decir que tenemos que asumir las teorías del decrecimiento. Es que yo creo que eso va contra la naturaleza humana. Pero ¿cómo vamos a adoptar políticas de decrecimiento, de empobrecimiento, de reducción, de ir a menos? Todo individuo, toda familia, toda nación tiene derecho a aspirar a ir a más. Y tú como gobierno lo que tienes que hacer es facilitar, no subvencionar, no. Facilitar, poner las infraestructuras, las reglas de juego, el marco jurídico, mercantil, laboral, fiscal, favorable, o por lo menos proclive para que esas personas luego se hagan a jugar. Esto es como el árbitro, ¿no? Tú tienes que tener el terreno en buenas condiciones y pitar de una manera que favorezca el juego. Sí. Y no estar tú intentando ser el que mete gol. El gol no lo metes tú. Sí. El gol lo meten los equipos, uno y otro, ¿no? Entonces, esto es lo que a los políticos a veces les cuesta un poco entender. Y desde luego, pues a la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, ella va, y la explicación no es estrictamente que no entienda, es lo que tú has dicho, que su prioridad no es esa. Para el ministro de Trabajo o de Empleo, la prioridad no es el empleo, la prioridad es que ella, con su grupo que está en declive, vuelva a repetir en las siguientes listas, pueden volver a formar gobierno y sea otra vez un gobierno que dependa de ella o de su formación, ¿no? Entonces, por eso, toda esta ideología al servicio de su propia causa, no al servicio del bien de España, ¿no? Dos preguntas más. Vivimos en un conflicto ahora, una lucha entre economía global y proteccionismo, ¿no? Claro, ¿cómo puede en este contexto España posicionarse para atraer inversión extranjera sin perjudicar en exceso o sin perjudicar a los empresarios nacionales? ¿Qué crees? Pues tratándolos a todos con buenas condiciones. En el tema proteccionismo, aperturismo, lo que tienes que tener es un criterio de tratar igual a unos y otros, ¿no? Hablabas antes de agricultura. Oiga, ¿usted cree que la naranja española tiene que estar sometida a no sé cuánta legislación fitosanitaria complejísima y tal? ¿Por qué? No, porque quiero proteger al consumidor español. Ok. Entonces la naranja que proviene de Sudáfrica, que se va a comer el mismo consumidor español, tendrá que tener las mismas condiciones fitosanitarias. Sí, digo yo. Es igualdad de condiciones. ¿No? Hablabas del árbitro, pues claro, es lo mismo. El árbitro, ¿por qué pita penal, tío? ¿Por qué pita falta? Porque quiere que haya limpieza de juego, pero tendrá que ser los dos lados del campo. No podrá ser solo de un lado, ¿no? Entonces, ¿proteccionismo o liberalismo? Mira, proteccionismo contra todos aquellos que nos importan productos y servicios que no juegan con las mismas reglas que nosotros. Sean coches fabricados en China, naranjas producidas en Sudáfrica o aguacates que traemos de Perú. Ecuador, sí. Y con lo demás, pues liberalismo, porque es lo que facilita... Sí, no a la autarquía, ¿no? Bueno, la autarquía fue algo... Eso sí que fue algo que nos impusieron desde fuera. Es decir, la autarquía, que es un periodo en el que España está aislada internacionalmente, en la época de Franco y tal. Claro, si nadie te vende y nadie te compra, pues estás obligado a hacerlo tú solo todo dentro. Bueno, pero ya no estamos en ese contexto. Estamos en un contexto en el que España ya es un país plenamente democrático, metido y imbuido en las grandes... organizaciones internacionales y tal. Bien. Entonces, ¿tú quieres exportar? Sí, pues tienes que dejar que te importen productos en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Y eso no perjudica a nadie. Si lo haces bien. Es decir, y luego tendrás que poner facilidades, no ayudas, facilidades, para que aquí se hagan cosas que sean también de valor añadido y se puedan exportar para equilibrar tu balance de pagos. Pues eso es lo que se trata. Pero es que, claro, no hacemos ni lo uno ni el otro. Ni protegemos a los nuestros, ni permitimos que el consumidor tenga los mejores productos y servicios, porque si estamos sometiendo, si estamos diciendo que las naranjas que no cumplan con estas condiciones son peligrosas, vamos a poner para nuestro consumidor, y dejamos que vengan naranjas de fuera y no se revisa que cumplan, pues no estamos ni protegiendo a nuestro consumidor ni protegiendo a nuestro productor. Pues de verdad que todo esto que estoy diciendo no es tan difícil de decir. Yo es que creo que no es tan difícil, ¿eh? Solo hace falta poner a gente que sepa un poquito y que tenga una idea
normal, que somos una nación, que nos conviene a todos que nos vaya bien, que hay que intentar prosperar conjuntamente, que mejor que le vaya bien a Valencia, pero también a Cataluña, pero también al País Vasco, pero también a Extremadura, pero también a Canarias. La verdad que no encuentro tan difícil, ¿eh? No es tan difícil si tienes la idea correcta. Si ya vienes con todo el empresario es explotador, todo autónomo es un defraudador, todo contribuyente hay que inspeccionarlo. Bueno, entonces ya, que es como viene este gobierno, pues eso ya es mucho más complicado, claro. Decíamos antes que la edad es un número, ¿no? Es espíritu. Tú por edad tienes mucha experiencia en muchos Muchas gracias por lo que sectores, me acabas de decir. pero de espíritu eres joven, ¿no? Eso queda claro. Hemos hablado de esquí, eres una figura en redes sociales, o sea, tienes muchas cosas de persona joven en ese sentido, ¿no? Pero la experiencia es un grado. Y nos gusta preguntar siempre a todos nuestros invitados por la experiencia, su consejo para ya que esto se llama aprendizaje, ¿no? Como decimos antes, en base a tu experiencia, como decimos, sector público, sector privado, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué consejo darías? ¿Cuál es la principal lección, el principal aprendizaje que has adquirido a lo largo de tu vida, ya sea a nivel personal, a nivel profesional, ambos? Esto es muy complejo, ¿no? Otro podcast, ¿no? Esto es para otro podcast. Pero bueno, te puedo decir las cosas que sí le digo a mis hijos, ¿no? Y a mis hijos que tienen, bueno, son quizá un poquito más jóvenes que tú, pues les digo muchas cosas, ¿no? La primera es que se formen bien. En lo que sea, en lo que les guste, pero que se formen bien. Uh-huh. Que sean autoexigentes, que no traigan notas buenas porque se lo pide su padre. Si su padre prefiere que saquen notas buenas o malas. Pero que nazca no, de ellos, ¿no? Pero que nazca de ellos porque esto es muy difícil de comprender y cuando yo tenía su edad no lo veía así tampoco, ¿eh? O sea que lo entiendo. Pero que entiendan que su propósito no es sacar buenas notas, sino aprender, formarse en un mundo cada vez más competitivo, ¿no? Yo lo que les contaba era que su abuelo competía con los mejores de Madrid. A mí me tocó competir con los mejores de España, pero a ellos les va a tocar competir con los mejores del mundo, ¿no? Y ahí fuera hay gente con muchas ganas, con mucha capacidad de formarse y con mucha capacidad de trabajo, ¿no? Lo primero, formarse bien en lo que sea. Si vas a ser un pladurista, pues fórmate para ser el mejor pladurista. Si vas a ser un ingeniero mecánico, pues el mejor ingeniero mecánico. Si vas a ser un técnico de administración civil, pues el mejor técnico de administración civil posible. Segundo, intenta adquirir experiencia desde muy pronto. Volvemos a lo que te decía antes de las prácticas. Yo, en mi casa, cuando éramos jóvenes, todos hacíamos prácticas o trabajos desde muy jóvenes, de todo tipo, porque a veces la propia experiencia laboral, aunque no sea relativa a lo que tú quieres hacer, te ayuda. Es donde se aprende. Ser camarero los fines de semana, pues te ayuda. Pero si es que yo quiero ser abogado, ¿qué tiene que ver ser camarero con ser? Te curte, te explica, te ayuda a entender la importancia de cumplir los horarios, lo que es tener un jefe, hacer cosas que no siempre te gustan, tener que servir a un cliente. Es que estas cosas te sirven para la vida. Entonces, lo primero, formación, la que necesites para lo que quieres hacer. Lo segundo, adquirir experiencia desde lo más temprano posible. Aunque esa experiencia no sea especialmente bien remunerada, porque lo que estás aprendiendo vale más de lo que te podían pagar. Cuando eres joven, no digo cuando tienes 30, bueno, ya sé que joven son 41 años, pero claro, cuando yo eres 24, muy joven, cuando eres que yo soy muy joven. Pues cuando estás todavía en periodo de formación, ve adquiriendo experiencia, no es necesario que tengas una remuneración muy alta. Lo que hace falta es que vayas adquiriendo horas de experiencia. Es todo un proceso, ¿no? Yo creo que se puede. Y tercero, cuando estés ahí, sé profesional. Sé profesional. Hay una acusación que se hace mucho a vuestra generación y es que no tenéis interés o ganas o compromiso con la el generación trabajo. De cristal. Claro. Yo te digo que esta es la acusación generalizada entre mi generación hacia la vuestra. ¿Vuestros padres os tenían la misma acusación a vosotros o no tanto? No. No, vale. No. Digo, a lo mejor es algo que se... No, la acusación que existía entonces y que esta es perpetua y desde cada generación a la siguiente es no sabéis lo que es... Vamos a ver, nosotros sí que lo tuvimos difícil, vosotros te habéis chupado, Sí. Yo nací en la posguerra, pero claro, su padre le podía haber dicho, bueno, tú sí que no sabes lo que es porque yo viví la guerra, tú la posguerra, eso no es nada, ¿no? Y entonces en la posguerra me dijo, mira, que tú lo has tenido todo muy fácil, yo viví la posguerra. Y yo al mío le digo, joder, tú no sabes lo que hemos tenido que currar nosotros para no sé qué. Y el mío Pues yo la transición. le dirá a su hijo, pues chico, yo pasé el COVID y pasé la crisis de no sé qué. Claro. Entonces toda generación cree que la siguiente lo tiene más fácil. Pero esta acusación específica es distinta, es que no tenéis compromiso con nada, que todo es pasajero. No tienes compromiso con tu novia, con tu trabajo, que no te compras una casa porque no puedes comprometerte a 20 años vista tal.
Y ese es un problema realmente del huevo y la gallina. Yo siempre digo, pero o sea, estos chicos no tienen ese compromiso porque no lo quieren o porque creen que el compromiso no justifica el esfuerzo que tienen que producir. Es decir, si se comprometen y se esfuerzan, ¿tienen las mismas salidas que tuvimos nosotros? ¿Tienen la misma capacidad de comprarse un piso, formar una familia, prosperar, extender la empresa? Pues quizá no. Fíjate, yo creo que nuestra generación, incluyo, el problema que tiene es que es la generación de la inmediatez y la generación de la dopamina. Creo que eso se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Sí. Con TikTok y tal. Y creo que eso... Bueno, yo tengo 24 años, yo he crecido con Instagram, no he crecido con TikTok, ¿no? Pero los que vienen por detrás y crecen con TikTok y ese impulso, ese impacto inmediato, a ver cómo gestionamos eso. Hay que aprender a la gente también a saber aburrirse, a pensar, a que todo es un proceso que es largo, y creo que gran parte de eso... Y yo creo que las empresas también tienen que adaptarse, como siempre, adaptarse a morir, pero adaptarse a estos cambios que se están produciendo, cambios culturales con la nueva generación, y ofrecerles planes de carrera, incentivos, ¿no? E incentivos a medio y largo plazo, que choca completamente con la dopamina de tener todo inmediato. Eso es. Ese es un problema serio. Choca. La vida en general. Pero parte del problema es que no lo tienes suficientemente claro. Es decir, tú hoy entras en una... Por ejemplo, mira, yo empecé en lo que hoy sería una Big Four, que luego desapareció y se integraron en una de las 4. Para mí, la mejor escuela de trabajo que he tenido en mi vida. Y no creo que hubiera nada parecido en los años 90. Y hoy creo que las Big Four son una buena escuela de trabajo. Hay gente que te dice que es una forma de explotar a los jóvenes y tal. Bueno, vale. Si tú pasas por ese proceso, si te admiten, si duras unos añitos y pasas por ese grado de conocimiento, en general es más fácil que encuentres un buen trabajo en la vida que si no. Efectivamente. Pues en esas Big Four, hoy me dicen los socios directores que ya tienen mi edad, es que estos tíos no quieren trabajar, no hay manera de encontrar gente, tal. Y les digo, mira, seguro que la forma de trabajar es distinta a la nuestra, pero cuando nosotros entramos, en los años 90, teníamos un horizonte temporal donde veíamos que hoy nos pagan poco, pero dentro de 3, 5, 7 años yo veo a los que tienen 3, 5, 7 años más que yo y veo cómo viven y no está mal. No está mal. No son ricos, pero no está mal. Y los que tienen 15, 20 años más que yo, ya eso sí que les iba muy bien, ¿no? ¿Tú crees que los que hoy entran en las Big Four ven que los que tienen 3, 5, 7 años les va mucho mejor? Creo que no. Este es un debate. Yo es que hablaría contigo 10 horas, ¿no? Pero es verdad que es muy interesante este tema, y tengo amigos que trabajan en Big Four y efectivamente me comentan desde las Big Four que cada vez hay menos gente, y esto es algo que yo comento mucho a mis amigos. Mi compañero Yago hace así con la cabeza al fondo porque sabe que lo cuento mucho, que cada vez hay menos gente dispuesta a trabajar en las Big Four, porque hace 10, 15 años porque con un sueldo de senior te comprabas un chalet adosado, y ahora mismo con un sueldo de senior no te compras ni un piso. Yo te digo, yo empecé a trabajar, ahora he hecho 30 años. Ahora en septiembre, empecé en septiembre del 94. Yo ganaba... 30 años trabajando, ¿no? 30 años cotizando. No de edad, como estamos hablando todo el rato de ser joven. Digo, a lo mejor... Empecé hace 30, o sea que... Traigo el de TUDN ahí, ¿no? Como tengo algunos más. Pero hace 30 empecé a trabajar full time por primera vez, tiempo completo. Lo que nos pagaban en el año septiembre del 94. Septiembre del 94. El equivalente a una Big Four de ahora. Nos pagaban un poquito más de 156.000 pesetas, que eran 900 euros. 900 euros, no de los de ahora. De aquellos. Han pasado 30 años. La inflación de 30 años, no sé cuánto será, pero puede ser 4 veces. Me lo estoy inventando, a lo mejor estoy muy equivocado, ¿eh? Pero desde luego la inflación o el incremento del precio de la vivienda seguro que es 4 o 5 o 6 veces aquello. Eso es. O sea, para que fuera equivalente, un tío que entrara hoy en poder adquisitivo en términos de vivienda en una ciudad como Madrid, que ya entiendo que no es representativa del conjunto de España, ya lo entiendo, pero se puede aplicar a algunas otras ciudades de España, ¿no? Para que tuviera el mismo acceso a una vivienda comparable, un tío junior que entre hoy de primer año tendría que estar ganando 5 veces más. Ya, y es que no es así. Tendría que estar ganando 4.500 netos. Sí. Es que es impensable, ¿no? Entonces, volviendo al tema, los jóvenes de la dopamina tienen menos compromiso, tal, sí. Las empresas que los emplean tienen que adaptarse y empezar a ofrecer paquetes no solo salariales, sino de visión de carrera más atractivos también. Entonces dicen, no, pero si hemos puesto futbolines y les dejamos el viernes por la tarde no sé qué y tal, ya, pero que no es fruta eso. Gratis. ¿Eh? Fruta gratis, es algo que se pone mucho en las ofertas de LinkedIn. Les ponemos psicólogo porque son muy frágiles. Bueno, eso está muy bien. Pero que no es eso.
Gestión eficaz de recompensas. Es un libro interesante que leí hace poco y que creo que va un poco por ahí. Suena bien, pero tú tienes que ofrecer como empresa un planteamiento atractivo para tu trabajador. Porque, oye, te va a dedicar muchas horas y lo que le vas a pagar al principio es poco, luego con el tiempo será un poco más. Pero tiene que ser muy visible que vas a pagarle más según su valor añadido vaya subiendo. Vuelvo a lo de la productividad. Tu productividad recién salido de la FP o de la universidad es muy baja. Tu productividad después de 3 años de experiencia laboral en esa casa, la que sea, da igual que sea un fabricante de automóviles, que una auditora, que una compañía de servicios legales. Tu capacidad de producir después de 3 años tiene que ser muy superior, si no es que te lo están contando mal o te están dando un trabajo que no te están formando en tu propio trabajo. Pero después de 3 años ya empiezas a ser un poco más productivo y después de 5 y 7 y 9. Pero que eso se tiene que reflejar. Eso es. Eso tiene que ser muy obvio. Para que tu compromiso, aunque tengas el tema de dopamina, que lo quieres ya, creo que sí. pero por lo menos veas, ¿no? Como en toda la vida. Como estudio arquitectura, ¿no? Si tú eres una chica joven que empieza arquitectura y ganas nada. O sea, no ganas ni para el tupper que te traes de casa. Ya. Pero tu problema no es exactamente ese. Tu problema es que ves que los arquitectos senior, que ya tienen 40 años, ¿sabes? Tampoco ganan mucho más. Es que ese es el verdadero problema. Estoy completamente